y agradezco antes que nada vuestras oraciones por mi viaje a Cuba. Algunos incluso antes me han preguntado cómo fue. Bueno, Samuel, nuestro hijo, también me acompañó en esta ocasión y volvimos el lunes pasado. Y lo dije antes, cada vez que voy allí parece que ya hemos tocado fondo y cada vez que vuelvo pues la cosa todavía era peor que antes. La situación, digamos, para la población es muy complicado, hay restricciones de todo tipo, escasez de alimentos, incluso si uno tiene el privilegio de disponer de dólares o lo que es el peso convertible ahí. Incluso hay poca cosa que comprar de momento. Fruta es prácticamente inexistente y por lo tanto la población no tiene defensas. Eso significa que hay todo tipo de enfermedades. Los hospitales estaban llenos de gente con lo que aquí se llama la gripe A. Es un problema muy gordo que se silencia para no poner en peligro el turismo, porque si esto cunde pues ya se acabó completamente el turismo y es importante para el país. Hay una epidemia de dengue, hay problemas con conjuntivitis, hay una epidemia de es que ya uno casi puede escoger lo que uno quiere padecer, porque de enfermedades no falta. Es terrible y sobre todo como la población, como no tienen defensas, pues fácilmente pues cogen cualquiera de las cosas. Las iglesias van bien, es el único lugar para el cubano donde pueden escuchar un mensaje de esperanza, porque todo lo demás es absolutamente deprimente, falta de perspectiva, falta de todo, y es en las iglesias donde la gente realmente empieza a vivir y pues pueden concentrarse en algo que realmente valga la pena. Por eso las iglesias crecen, siguen creciendo. Hay una gran escasez, una gran demanda por la palabra de Dios. Y luego ocurren cosas que son de mucho ánimo. Por ejemplo, en junio pasado fue autorizado creo que eran 3 días de culto público en la Plaza de la Revolución en Bayamo, que es la capital de la provincia de Granma, con una predicación al aire libre, donde acudieron también las autoridades del lugar, y el pastor que predicó es un buen amigo mío y predicó muy bien, todo el mundo lo dijo, y además había gente que se convirtió. Bueno, esas cosas también son posibles, aunque son excepcionales, pero ocurren. Fue un poco distinto de lo que pasó hace 3 o 4 años en la Gran Plaza de la Revolución en La Habana, porque fue allí el gobierno que organizó un gran culto, y uno de los pastores que predicó perteneció a una iglesia bastante liberal, y bueno, su mensaje se redujo prácticamente a un manifiesto político. Y luego fue el mismo Fidel Castro que luego se acercó al pastor y le dijo: óigame, yo pensaba que usted iba a hablar sobre la Biblia. Entonces son cosas muy curiosas que ahí ocurren, pero damos gracias a Dios que el Evangelio sigue y corre, y por eso estamos muy agradecidos. Bueno, ya hablando de nuestro texto, recuerdo que exactamente hace 2 años estuve también ahí en la parte oriental de la isla, y un sábado por la tarde acabamos de terminar algunas visitas a iglesias pequeñas, iglesias caseras, cuando poco después de comer me vino a visitar un pastor cubano al hotel donde yo estaba alojado, y me dijo: mira, ha pasado una cosa terrible. Entonces fue en aquel sábado cuando había ese terrible accidente de un autobús que estaba cruzando por una vía de tren, y en Cuba pues las vías de trenes pues no hay barreras. Entonces el autobús paró, había un fallo de motor y paró exactamente encima de la vía cuando un tren se acercaba. Entonces el tren ya no podía parar y pasó
lo inevitable, pues el tren se llevó por delante el autobús con el resultado de, no sé, 50 o 60 personas muertas. El resto del día pasamos prácticamente en la morgue de la ciudad de Manzanillo y había, os podéis imaginar, todo tipo de tragedias personales. Lo que me ha quedado en la mente es la muerte de la esposa y de un hijo de un pastor de una iglesia bautista ahí. Y fue algo tremendo cuando vimos a este hijo que tenía en aquel entonces, cuando murió, creo que 6 o 7 años, pues muerto allí. Bueno, exteriormente pareció completamente intacto, pero tenía lesiones interiores. Y fue la primera vez realmente que yo recuerdo que estuve viendo un niño muerto. O sea, cuando ves esto, incluso si no eres de la familia, realmente es algo que te toca. Y dice, es muy difícil sobrellevar algo así, sobre todo si imaginas que es tu propio hijo. Entonces, muchos pensamientos te cruzan por la mente. Y tenía que pensar en esto cuando me estaba preparando para el mensaje de hoy, porque ahí también estaremos hablando dentro de poco de la muerte, en ese caso de una niña. Realmente lo que uno vive ahí como padre o como madre en ese caso es algo que estoy seguro es muy difícil expresarlo en palabras. Posiblemente lo peor que a uno le puede pasar en la vida es la pérdida de un hijo. Y es precisamente bajo ese trasfondo sombrío donde realmente luego nos damos cuenta de lo que puede valer la fe, porque estando en aquella morgue, realmente la diferencia entre aquellos que estaban desesperados por la pérdida de sus seres queridos y aquel padre que acaba de perder su esposa y su hijo, que lo único que dijo es que estoy tranquilo, lo repitió una y otra vez, estoy tranquilo porque sé que los volveré a ver. So, ya ese testimonio en sí es algo muy poderoso y uno se puede preguntar de dónde sale esa seguridad, de dónde sale la fuerza para aguantar en una situación así. Y bueno, la respuesta la tenemos aquí en ese pasaje que vamos a mirar ahora, que realmente es un pasaje dividido de Marcos capítulo 5. Bueno, el pasaje entero es del versículo 21 al 43, pero como veremos hay una historia en medio que vamos a saltar y la vamos a considerar en otro momento, que es la historia donde Jesús sana a una mujer de un flujo de sangre. Entonces, prácticamente la historia de la hija de Jairo pues viene alrededor y vamos a limitarnos a esos versículos y considerar la otra historia dentro de la historia en otro momento. Leemos por lo tanto de Marcos capítulo 5 a partir del versículo 21. Para los que no estuvieron la última vez, y creo que la mayoría, porque era aquel domingo cuando tocaba el retiro, Jesús ahora está volviendo de la orilla oriental del mar de Galilea, donde acaba de sanar a un endemoniado, y vuelve otra vez a la orilla norte, donde está la ciudad de Cafarnaúm, donde él vivía. Dice aquí, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor,
Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Señor, pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra tu bendición, y que sea tu palabra que nos aliente el espíritu y que nos dé esperanza frente a ese terrible efecto del pecado que es la muerte. Señor, gracias que aprendemos por una simple lectura de esa historia que tú has vencido a la muerte, y gracias por ello te damos. Amén. Si alguien quiere matar la conversación en cualquier fiesta, solamente tienes que sacar el tema de la muerte. Y la gente, pues normalmente se para en seco y obviamente no les gusta hablar del tema. Había una escritora austríaca que en uno de sus libros hace años escribió una frase que se me ha quedado en la mente. Dijo que psicológicamente, en el fondo del corazón, nadie cree en su propia muerte. Es muy curioso, porque lo que ella quería decir con esto es simplemente que es algo que, aunque sabemos teóricamente que nos va a llegar el momento, normalmente no le damos mucho pensamiento al tema. Y vivimos así como si la muerte no existiera. Por lo tanto, las visitas a una morgue o un cementerio, o si te llaman a la cama de alguien que está a punto de pasar de esta vida a otra vida, normalmente lo consideramos como un extraño, como algo que realmente no forma parte de nuestra vida. Y psicológicamente, y creo que también nos pasa muchas veces a nosotros como creyentes, pues preferimos pasar del tema cuanto antes. Sin embargo, la Biblia es muy realista cuando habla de la muerte. No embellece nada,
sino demuestra la muerte como realmente es, el enemigo por vencer. Y gracias a Dios, y nunca mejor dicho, en esa historia vemos por un lado la muerte en toda su crueldad, pero por otro lado la victoria de Jesús en todo su esplendor. Es ese contraste realmente que hace de esa historia una de las historias, en mi opinión, más interesantes de los evangelios, porque habla sin tapujos de un tema que nos concierne a todos. Por lo tanto, creo que es bueno tomarse en serio las palabras del Salmo 90, un salmo escrito por Moisés, que sabía muy bien lo que es la muerte, porque en esa travesía por el desierto no pasaba ni un día sin que decenas de personas murieron, porque no hay que olvidar que el trasfondo de ese Salmo 90 es el resumen de la vida de Moisés, que estaba enfrentándose a la muerte continua de su pueblo, porque toda una generación tenía que pasar de la vida a la muerte por su incredulidad. Y él llega finalmente a la conclusión en el versículo 12 de ese Salmo 90: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, lo que Moisés dice aquí, si nosotros tomamos en cuenta el hecho de que tenemos que morir, esto realmente nos hace sabio. Porque nos damos cuenta, entre otras cosas, que no es esta vida lo que al fin y al cabo va a contar, sino es la vida venidera, y es la puerta que se llama la muerte, por la cual tenemos que pasar todos más tarde y temprano. Y ese conocimiento y esa reflexión ya en sí traerá sabiduría a nuestra vida, porque el que sabe que no va a quedarse aquí para siempre es aquel que dirige su vida de otra manera, sobre todo si tenemos la esperanza de la cual los evangelios nos hablan. Por lo tanto, la pregunta obvia al meditar sobre esos versículos es: ¿cuál debería ser nuestra actitud frente a la muerte? ¿Y qué es la naturaleza de nuestra fe? Porque ambas cosas se tratan aquí. Y lo que vemos obviamente aquí es una cosa y queda bastante patente. Ante Jesucristo y ante su poder, hasta la muerte tiene que claudicar. La ilustración que tenemos aquí es una vez más lo que es la esencia del ser de nuestro Señor, 100% hombre y 100% Dios. Le vemos desde su lado más humano, para decirlo así, y le vemos también desde su lado más divino, y de una forma magistral unido en una sola historia. Vemos a Jesús movido por compasión y a la vez capaz de vencer la muerte. Le vemos a él que no piensa que es demasiado importante para no dedicar un tiempo a una niña de 12 años, por un lado, y por otro lado le vemos haciendo uno de los milagros más poderosos de toda la Biblia. Y aprendemos de antemano una cosa: las llaves de la muerte y las llaves de la vida, obviamente, están en manos de ese hombre de Galilea. Es uno de los 3 casos donde los evangelistas relatan sobre cómo Jesucristo resucita a un muerto. Los otros casos son el hijo de Naín y la resurrección de Lázaro. 3 veces los evangelistas hablan de casos así. Son casos concretos. Y eso sí, desde un punto de vista histórico, es curioso, porque obviamente Jairo, como llamémosle presidente de la sinagoga de Cafarnaúm, era un personaje público. Por lo tanto, era muy fácil para cualquier persona de comprobar la veracidad de esa historia. Y algo que frecuentemente se olvida a la hora de hacer una apología y una defensa de la veracidad del Nuevo Testamento es ese simple hecho. La literatura
no consta ni de un solo escrito donde alguien se haya levantado para decir que esta historia es simplemente un montaje. Simplemente no existe. Con lo cual, desde el punto de vista histórico, tenemos que llegar a la conclusión es que esto realmente aconteció tal y cual el Nuevo Testamento nos lo relata. Era un hombre famoso, todo el mundo en Cafarnaúm le conoce. Y cuando Marcos escribe su evangelio, vamos a suponer al final de los años 50, por lo menos todo indica esto, desde la historia hasta la escritura del manuscrito por manos de Marco habían pasado menos de 30 años. Posiblemente Jairo en aquel entonces estaba todavía vivo, con toda posibilidad y con toda probabilidad su hija, como testimonio perpetuo del poder de Dios. Ahí estaban, y no eran los únicos personajes a los cuales había pasado esto. Pero veamos un poco la historia, porque realmente contiene tantos detalles y cosas interesantes que vale la pena pasar un tiempo meditando en estos hechos. Jesús vuelve de ese inciso que era el intento de descansar un poco en el lado oriental del lago y vuelve otra vez a Cafarnaúm, a la ciudad principal a la orilla norte del mar de Galilea, donde él tenía su residencia. No olvidémoslo, muy posiblemente en la casa de Pedro. Si los arqueólogos tienen razón y lo que tenemos hoy día ahí en esa zona, realmente la distancia entre la casa de Pedro y la sinagoga era una distancia de escasos metros. Realmente la sinagoga estaba prácticamente al lado. Y por lo tanto, supongamos que Jesús, estando allí posiblemente en el patio de esa casa donde él residía, y supongamos que como la multitud otra vez aumentaba y se decidió de acercarse al mar donde había un espacio más abierto, pues ese Jairo desde la sinagoga pues tardaba apenas un minuto para acercarse. Había otra vez ahí una gran multitud que le estaba escuchando. Era principal de la sinagoga, lo cual quiere decir que una sinagoga en aquel entonces pues tenía algo como un colegio de ancianos. Eran las personas que designaron, sobre todo él como presidente, los que iban a hacer las lecturas de la Torá o de la ley de Moisés en los días de descanso, el que tenía que organizar un poco, por ejemplo, en la sinagoga había que limpiarla, etcétera, etcétera. Bueno, las cosas que nosotros estamos preocupados también para nuestras iglesias, pues él era el responsable de esto. No era pastor, porque esto en el judaísmo es desconocido, pero era un personaje que le tocaba organizar el culto en la sinagoga, para decirlo así. Por lo tanto, todo el mundo en Cafarnaúm le conocía. Era un personaje famoso y conocido por todo el mundo. Era un laico, lo cual quiere decir que él, a diferencia de los fariseos o de los escribas, pues no tenía una educación formal. Más bien se tenía que preocupar de las cosas prácticas. Y ese hombre tenía un grave problema. Su hija, su única hija, como aprendemos en la historia, estaba enferma. Y ese Jesús de Nazaret, ese hombre que desde hace unos años unos años posiblemente es exagerado, posiblemente hace un año aproximadamente llegaba a la ciudad, ese Jesús de Nazaret era su única esperanza. Y por eso no le importa acudir a ese hombre del cual ya todo el mundo sabía que no en todo lo que dijo era exactamente en la misma línea que los fariseos. Pero le daba igual, porque estaba en juego la vida de su hija. Y por lo tanto, esas deliberaciones a ver si ese hombre realmente es el Mesías o si no lo es, le daba igual. Para él sabía que es el único que en esa situación me puede ayudar. Pero también la historia nos indica que posiblemente en el fondo de su corazón había más que la esperanza de un padre desesperado. Porque leemos aquí
en el versículo 22, que se postró ante sus pies. Uno podría tomar esto simplemente como una muestra oriental de reverencia hacia un maestro. Pero la palabra que se usa ahí realmente es un poco más. Se usa exactamente la misma palabra cuando se habla de adorar a Dios. Y tenemos la sensación que ese hombre, por lo menos, aunque tal vez teológicamente no podía digerirlo, pero en el fondo de su corazón tenía una idea, que ese hombre realmente me puede ayudar en esa situación donde ni los médicos, ni por supuesto los fariseos o los escribas me pueden ayudar. Y se acerca ahí a Jesús. Se postra delante de él. Por cierto, la misma palabra que en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, es usado para describir lo que hace Juan. Juan se postra delante de un ángel y el ángel dice, no lo hagas, solamente esto pertenece a Dios. Bueno, aquí Jesús curiosamente no lo rechaza. Jesús lo acepta como una forma muy natural, como la gente puede actuar en su presencia. Lo cual quiere decir que Jesús, obviamente, y Marcos nos lo demuestra así claramente, tiene plena conciencia, y así lo quiere expresar, que Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, Él acepta esa adoración completamente. Su petición es la petición de un padre preocupado por la vida de su única hija. Las calamidades de la vida no hacen acepción de personas. Ese hombre era un hombre reconocido y conocido en la ciudad. Pero la muerte inminente de su hija le hace llevar a la situación de pedir auxilio incluso a una persona que no por todo el mundo, sobre todo en los estrados religiosos, fue aceptado. La muerte, dijo alguien, entra en los palacios lo mismo que en las chabolas y se lleva a los banqueros igual que a los trabajadores. Y esto era la situación que hay aquí. Si leemos el versículo 24, nos damos cuenta que Jesús, sin más, acepta la petición de ese hombre. Pero luego, lo que en el primer momento parece como una victoria, pues poco a poco se le va de las manos. Porque nos damos cuenta ahora que en el camino hacia la casa de ese hombre, la multitud se aprieta. Y entre esa multitud aparece una mujer que también busca salud y busca esperanza para su propia vida. Como dije, esa historia vamos a considerarlo en otro momento, pero es un inciso. Y Jesús parece que no tiene prisa. Ahora, si nos ponemos en esa situación, si tú piensas que, bueno, mi hija puede morir en cualquier momento y si llega a tiempo, pues todavía puede salvarla, y si no, quién sabe. Entonces el hombre, bueno, no tenía reloj en aquel entonces, pero yo hubiese mirado el reloj una y otra vez. Pero esa mujer, ¿qué se cree? Es que no ve que lo mío es más importante. Y Jesús se para aquí y ¿para qué tiene que saber quién le ha tocado? O sea, un sinfín de cosas habrá cruzado por la mente de ese padre, estoy seguro. Y finalmente pasa lo que en el fondo de su corazón teme. Pues llega gente y dice, bueno, ya no le molestas más al maestro porque ya es tarde. Yo no sé lo que en esa situación habrá pasado por la mente de ese hombre, pero es curioso que antes de que él pueda decir ninguna cosa, Jesús le dice en el versículo 36, no temas, cree solamente. No hay ni una palabra por parte de ese hombre, pero esas palabras de Jesús nos permiten ver un poco lo que pasa en el interior de ese hombre. La palabra no temas, realmente, si miramoslo en el original,
Más exactamente podríamos traducirlo, deja de temer, porque ya el temor se había adueñado de ese hombre. Ya estaba temoroso. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no hemos llegado a tiempo? ¿Y por qué Jesús tardaba tanto en el camino? ¿Y qué va a hacer ahora? Ya no tenemos hija. Bueno, un sinfín de cosas. La desesperación iba a hundir a ese hombre, pues con cada paso que daba. Difícil de explicar lo que habrá cruzado por la mente si no hemos estado en una situación similar. El mundo para ese hombre se le acabó. Y Jesús se da cuenta de ello y dice, deja de temer, confía en mí. La muerte no tiene por qué ser el final. Si el hombre buscaba a Jesús con la intención de ayudar, como él había sanado a mucha gente, lo que él iba a presenciar iba a ser un paso más, algo más grande todavía. Jesús iba a dar un ejemplo, que él no solamente había venido para sanar gente, sino resolver ese problema del pecado desde el fondo. Realmente lo que tenemos aquí es una ilustración de esa frase muy dogmática que Pablo escribe en la carta a los romanos, que la muerte es la paga del pecado. Y el hecho de que una niña de 12 años, que consideramos todavía un ser inocente, tiene que morir, o un niño de 3 años, un niño recién nacido, nos muestra hasta qué punto la realidad y la crueldad de la muerte forma parte de nuestra misma naturaleza, porque el problema no es la muerte en sí, la muerte es consecuencia de algo que es todavía mucho peor, la rebelión contra Dios. Y esto no tiene nada que ver con la edad. Incluso el mismo salmista David dice, mi madre en pecados me concibió. Desde el mismo momento de la concepción, el pecado ya es una realidad en nuestras vidas. Lo que Jesús iba a demostrar aquí que es más grande, más poderoso que la muerte, porque realmente no es la muerte el primer problema, sino porque Él había puesto remedio al pecado. Jesús no era simplemente un hombre que hizo bien, sino era aquel Hijo de Dios que iba a poner un remedio contra lo que realmente es nuestro problema, el alejamiento de Dios, la rebelión nuestra contra Dios y por ende el pecado, la muerte que había entrado en ese mundo. Cada vez que estamos presenciando un entierro, cada vez que pasamos por un cementerio, nos acordamos que no es la muerte el problema es el pecado que está detrás y que nos afecta a todos. Deja de temer, era el mensaje de Jesús, y el segundo mensaje iba después, cree. En nuestros temores y en nuestros problemas, realmente lo que nos ayuda es fijarnos en Él. Por eso me gusta la palabra española para esto, fe, fijándonos en Él. Fe significa que no miro a mis problemas, que no miro a mis limitaciones, sino miro al poder que tiene Dios. Cree solamente, no por obras, sino por la fe. Jesucristo no pone condiciones, no acepta dinero, no dice tienes que rezar 10 Ave Marías y hacer un peregrinaje. Le dice cree y espera. Es la fe que salva, más solamente la fe que salva. Y con esto finalmente Jesús entra en la casa de Jairo. Hay 3 discípulos que le acompañan en esa ocasión, como le iban a acompañar también en otras ocasiones, lo que se llama el círculo interior de los discípulos, que son Pedro y los 2 hermanos, Jacobo y Juan. Ellos estaban también con él en el monte de la Transfiguración y serían ellos los únicos que le acompañarían en esa última oración que él pasó en el jardín
de Getsemaní. Lo que Jesús encuentra en esa casa es la desesperación lógica que viene encima de la gente al tener que presenciar la muerte de una niña de 12 años. Según la costumbre, había gente que se les pagaba por lamentar. Bueno, tengo entendido que esto en España hacía no tan poco tiempo todavía era costumbre, sobre todo en el campo. Bueno, en Israel en aquellos tiempos era normal. Eran gente que se les pagaba por gritar, por llorar. Y esto era la situación que uno encuentra en esa casa. Realmente desesperación. Y era un alboroto tremendo. Jesús dice en el versículo 39, y es una pregunta realmente que uno puede quedarse con la boca abierta. Imagínate, ahora ponte en la situación, tú ves a una casa donde acaba de morir un niño y la gente, bueno, aparte de los que se le pagaban por llorar, pero habría otros que habrán llorado realmente por sobrecogimiento. Y alguien entra ahí y pone la pregunta, ¿por qué alborotáis y lloráis? Bueno, ponte en la situación, ¿qué se te cruzaría por la mente? Bueno, seamos sinceros, pero ese no está muy bien de la cabeza, ¿no? Perdón por la expresión, pero sería la reacción normal. O sea, ¿cómo alguien puede preguntar algo así? Y realmente, si esto se aplicara a cualquiera de nosotros, la pregunta de la gente, yo creo que se haría con toda razón. Pero Jesús no es cualquiera. Y precisamente porque es el Hijo de Dios, Él tiene todo el derecho de preguntar esto, ¿por qué alborotáis y lloráis? En mi presencia no hay derecho a lloro. Jesús se acabó de una vez y para siempre con esa maldición que está sobre lo que nos parece la tragedia más grande de la vida. Donde hay Jesús hay vida. Donde está Él, lo que es lógico y normal de repente ya no se aplica. Y sobre todo la segunda parte de la frase, la niña no está muerta, sino duerme. Ante esas palabras, creo que solamente caben dos posibilidades. O ese hombre está completamente fuera de la realidad y es un loco, o ese hombre realmente sabe lo que dice y tiene el poder de remediarlo. Es que no cabe ahí otra posibilidad. Y lo que sigue ahí, en el versículo 40, que se burlaban de él, pues demuestra que la gente obviamente había optado por la primera opción. Ese hombre, pero ¿qué dice? Y yo no sé, la Biblia aquí es muy noble y no dice lo que dijeron, pero ya me imagino que con la imaginación que cada uno tiene se lo puede imaginar. Las cosas que Jesús tendría que haber escuchado en ese momento. La reacción de él otra vez puede sorprender. Él no deja que la gente lo vea, sino les echa fuera. Otra vez un comportamiento muy inusual. Porque uno se imagina que ya que esa gente se burla de él, pues que vean ahora mismo lo que él hace. Pero no quiere testigos con un espíritu burlón. Y hace lo que él hace con los mercaderes en el templo, echándoles fuera. Vemos que no es la primera vez que ocurre, es la segunda vez. Jesús los echa fuera y no quiere tener a nadie allí presente. Y de repente se hace silencio. Están allí solamente ya los padres, están los 3 discípulos, está Jesús y está la niña, de la cual él dice que está solamente durmiendo. Y luego, esto es la parte entrañable de la historia. Por un lado, vemos a Jesús siendo muy duro con la gente.
y ya cogiéndole a esa niña de la mano, y le dice: Talita Kumi, niña, levántate. Cuando leemos esto, realmente nuestro corazón se llena de ternura. Así es nuestro Dios. Así es Dios hecho hombre, que no es demasiado ocupado para tomarse el tiempo a coger la mano de una niña de 12 años y decirle esas palabras tiernas: levántate. Él no quiere testigos ahí. Hubiese sido una estampa muy bonita. El Mesías cogiendo la mano de una niña. Pero Él no busca publicidad. Lo importante para Él es esa niña en ese momento. Y Él no quiere tener más testigos que realmente necesarios. En esa historia aprendemos muchas cosas, también algo sobre el poder y la humildad de Jesucristo. Y no es de extrañar que la gente se espantó, porque siempre se comporta de otra manera como la gente lo espera. ¿Quién no piensa en la historia del profeta Elías cuando leemos al final de esa historia? Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, se espantaron grandemente, y luego él dice: pues él les mandó mucho que nadie los hubiese, y dijo que se le diese de comer. Aquí vemos el lado más humano, para decirlo así, de nuestro Señor. Se preocupa no solamente de la vida de esa niña, sino de algo tan profano como después de todo lo que había vivido, que tuviese algo de comer. ¿Qué aspecto de la segunda persona de la Trinidad? Y permitidle que lo digo con esas palabras. Aquí vemos a Dios con un bizcocho en su mano. Realmente la misma historia ocurrió años antes, cuando un profeta no quería más, el profeta Elías. Se encontraba a la sombra de un enebro, ahí donde empieza el desierto en el Negev. Había concluido con su vida, no quería seguir más. Estaba en un estado profundo de depresión, como el preámbulo de su propia muerte, es lo que él deseaba realmente. Y se había puesto ahí con un único deseo: morir. Pero Dios cambia los planes y viene un ángel y le dice: despiértate, Elías, come y bebe. Y se lo tiene que decirlo 2 veces: come y bebe. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos a Dios preocupado no solamente por las grandes cosas de nuestra vida, sino por las pequeñas cosas. Realmente ambas historias no son tan distintas. En ambas historias vemos 2 personas, una ya al borde de la muerte y la otra en la muerte, pero en la presencia de Dios la muerte tiene que salir. Come y bebe. Y esto tiene una poderosa aplicación. Yo no sé en esta mañana cómo habéis llegado a ese culto. Espero que nadie se encuentre en una situación de depresión profunda como el profeta Elías en aquel entonces, o que alguien acaba de vivir la muerte de un ser querido. Pero aunque tu situación personal no fuese tan trágica, yo no sé si has llegado en esta mañana con preocupaciones. Un culto es un lugar donde encontrarnos con Dios de una forma corporativa. Estamos todos en su presencia. Y el Dios que está aquí, el que dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, es el mismo que estuvo en aquel momento en la presencia de esa niña. Es el mismo que mandó el ángel
para que el profeta Elías se recuperase de su depresión. Y yo no conozco tu vida, pero Dios la conoce. Y Él sabe perfectamente de que no puede pasar nada en tu vida que sea demasiado trágico y difícil para que Dios no te pueda decir las mismas cosas. Levántate, come y bebe. La vida sigue, pero no de un modo como el mundo lo dice. No te preocupes, la vida sigue. La vida sigue porque Dios en tu vida es el dueño y el Señor de tus caminos. Y bajo esas circunstancias, hasta el último enemigo, que es la muerte, tiene que perder su crueldad. La peor cosa que nos puede pasar en esta vida es nuestra muerte. Y va a pasar más tarde o temprano. Pero incluso esto, a la vista del poder de Jesucristo, tiene que perder su crueldad. Sabemos que nos va a tocar más tarde o más temprano. A nadie le gusta morir, pero será el inicio de algo más grande, porque sabemos de la misma manera como Jesús lo puso aquí como ejemplo, que viviremos con Él para siempre. Y esto es la esperanza que nos diferencia del mundo. Viviremos con Él para siempre. No importa lo que esa vida nos puede deparar, que pueden ser cosas terribles. Pero Jesús venció a la muerte. Venció a ese azote terrible, ese último enemigo que es la muerte causado por el pecado que ha entrado por la desobediencia de Adán y Eva y que nos afecta a todos. Pero la muerte ya ha perdido su horror, ha perdido su espanto. Esto es esperanza para nuestro futuro. Así será el día de la resurrección. Algún día Jesús también nos va a tomar de la mano y decirnos, levántate. Y esto es algo y será algo muy especial. Y espero que eso nunca lo olvides. Aunque la vida pues puede ser en algún momento muy difícil y muy cuesta arriba. No olvides, algún día Él te va a dar la mano y te va a decir, levántate. Para aquel día vivimos, cuando escuchemos su voz y todos los que están en las tumbas resurgirán y estarán con Él para siempre. Por eso celebramos el domingo, el día de la resurrección. Todos los domingos, no solamente la fiesta de la Pascua, es un momento cuando como iglesia recordamos de que los señores de este mundo se van, pero nuestro Señor vuelve. Donde recordamos que lo que vemos aquí, lo que tenemos aquí, es solamente algo pasajero. Pero llegará el momento cuando estaremos con Él, y eso para siempre. Jesucristo vive y nosotros viviremos con Él. Aquí estamos con el Señor y el Señor estará con nosotros. Y por lo tanto, realmente lo que pase aquí no será muy diferente de lo que es allá. Ya estamos en sus manos. Es esperanza también para nuestros hijos. Jesucristo también les puede tomar de la mano y decirles, levántate. Yo siempre como padre encuentro allí una esperanza. En la medida que nuestros hijos crecen y se hacen mayores, tendremos menos y menos posibilidad de influenciar en su vida. Y a veces, como padres, nos gustaría mucho darles un pequeño empujoncito. Y ya cada vez que se hace mayores será más complicado hacerlo. Pero ahí está la esperanza para los padres, porque es Jesús el que coge la mano. Nosotros podemos enseñar, pero no podemos convertirlos. Nosotros podemos enseñarles la fe, pero no podemos darles la vida que ellos necesitan. Es Jesús que tiene que tocarles, darles la mano y decirle, levántate. Pero ahí está la esperanza de un padre y una madre que creyeron eso. Y finalmente sus esperanzas no fueron defraudadas. En conclusión, todos los hombres
creen que los demás son mortales excepto ellos mismos. Eran las palabras de esa escritora. Pero ¿por qué nos comportamos así? ¿Por qué pensamos en la muerte con preferencia a cualquier otro asunto para que cuando llegue nuestro turno estemos preparados para morir? Sería bueno levantarnos todos los días y decirnos en voz alta: no estaré aquí para siempre, y tal vez será hoy el día. Vivir todos los días como si fuera el último es un sano ejercicio. Pero es un pensamiento que no nos debería llenar de temor, sino de esperanza, porque antes que esté en manos de Jesús, mejor para mí. Y el tiempo que Él me deja aquí en la tierra es para servirle. Que por cierto sería interesante saber qué llegó a ser de esa niña más tarde. Son de esas cosas que la Biblia siempre pone el manto del silencio. Nos gustaría tanto saber qué llegó a ser de Lázaro después, o de ese chico de Naín. No lo sabemos. No sabemos lo que era de su vida. Pero sabemos lo que puede ser de nuestra vida. Si Jesús te tocó y si Él te levantó, lo que te queda de vida, empléalo para su gloria. Empléalo para decir a los que no estuvieron presentes que Jesús vive y yo viviré con Él. Empléalo para llevar un trozo de esperanza a un mundo que cada vez más es desesperado. Empléalo para decirle a otros que aunque esta vida aquí termina, mi vida está con Dios y seguirá. Y Dios quiere que muchos todavía se apunten a esa esperanza. Es algo que cada vez que vuelvo de Cuba aprendo allí. La gente allí que no tiene esperanza en nada terrenal, porque no lo tienen. Tienen puesto toda su esperanza en Dios. Y por eso las iglesias ahí son tan atractivas, porque es el único lugar donde pueden tener y encontrar esa esperanza. La llegada de Jesús era de tan magnitud y cambió de tal modo las cosas que el autor de Hebreos puede escribir en el capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es la esperanza que nos viene de la resurrección. El imperio de la muerte ha acabado. El imperio de la muerte está dando sus últimos coletazos, pero el sol de la resurrección y de la esperanza ya está brillando. Y esto es algo que debería reflejarse en nuestras vidas. Cuando llegue el momento, cuando nos toca, nos iremos de aquí lleno de esperanza y lleno de alegría, sabiendo que nuestra vida está entrelazado con Cristo para siempre. Centenares de desdichas y desgracias pueden caer sobre nosotros en este mundo lleno de dolor, como dice una canción, y no siempre vamos a entender el porqué. Hay muchas niñas de 12 años que han muerto desde entonces y nadie les ha resucitado inmediatamente, pero los que creen resucitarán. Sin fe estaremos constantemente inquietos y abatidos. Nada podrá tranquilizarnos y consolarnos sino el pensar y meditar en el amor y la sabiduría de Cristo, en su cuidado con nosotros. Si tenemos fe, no nos hundiremos bajo el peso de las malas noticias. Si tenemos fe, podemos ver la luz aún en las horas más oscuras, aún en medio de las pruebas más duras. Si tenemos fe, no nos faltarán las palabras para alabar a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Y finalmente, la historia nos enseña el poder de Jesucristo nuestro Señor sobre la muerte. La hora se acerca
y pronto llegará en que la voz de Cristo llamará a todo su pueblo de sus tumbas y lo reunirá para no separarse jamás de los suyos. Esto será el día de nuestra resurrección. Y con esto quiero terminar. El momento cuando ya no habrá muerte ni llanto. El momento cuando Dios mismo secará todas las lágrimas. Es lo que el libro de Apocalipsis en el capítulo 21 se nos describe. Y voy a terminar con esas palabras. Apocalipsis capítulo 21 nos dice, versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y él me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Que realmente valga la pena. Por eso las iglesias crecen, siguen creciendo. Hay una gran escasez, una gran demanda por la palabra de Dios. Y luego ocurren cosas que son de mucho ánimo. Por ejemplo, en junio pasado fue autorizado creo que eran 3 días de culto público en la Plaza de la Revolución en Bayamo, que es la capital de la provincia de Granma, con una predicación al aire libre, donde acudieron también las autoridades del lugar. Y el pastor que predicó es un buen amigo mío y predicó muy bien, todo el mundo lo dijo, y además había gente que se convirtió. Bueno, esas cosas también son posibles, aunque son excepcionales, pero ocurren. Fue un poco distinto de lo que pasó hace 3 o 4 años en la gran Plaza de la Revolución en La Habana, porque fue allí el gobierno que organizó un gran culto. Y uno de los pastores que predicó perteneció a una iglesia bastante liberal y, bueno, su mensaje se redujo prácticamente a un manifiesto político. Y luego fue el mismo Fidel Castro que luego se acercó al pastor y le dijo, óigame, yo pensaba que usted iba a hablar sobre la Biblia. Entonces, son cosas muy curiosas que ahí ocurren, pero damos gracias a Dios que el Evangelio sigue y corre, y por eso estamos muy agradecidos. Bueno, ya hablando de nuestro texto, recuerdo que exactamente hace 2 años estuve también ahí en la parte oriental de la isla, y un sábado por la tarde acabamos de terminar algunas visitas a iglesias pequeñas, iglesias caseras, cuando poco después de comer me vino a visitar un pastor cubano al hotel donde yo estaba alojado, y me había, los hospitales estaban llenos de gente con lo que aquí se llama la gripe A. Es un problema muy gordo que se silencia para no poner en peligro el turismo, porque si esto cunde, pues ya se acaba completamente el turismo y es importante para el país. Hay una epidemia de dengue, hay problemas con conjuntivitis, hay una epidemia de no sé qué. Bueno, es que ya uno casi puede escoger lo que uno quiere padecer, porque de enfermedades no falta. Es terrible. Y sobre todo como la población, como no tienen defensas, pues fácilmente pues cogen cualquiera de las cosas.
Las iglesias van bien, es el único lugar para el cubano donde pueden escuchar un mensaje de esperanza, porque todo lo demás es absolutamente deprimente, falta de perspectiva, falta de todo, y es en las iglesias donde la gente realmente empieza a vivir y pues pueden concentrarse en algo. Y agradezco antes que nada vuestras oraciones por mi viaje a Cuba. Algunos incluso antes me han preguntado cómo fue. Bueno, Samuel, nuestro hijo, también me acompañó en esta ocasión y volvimos el lunes pasado. Y lo dije antes, cada vez que voy allí parece que ya hemos tocado fondo y cada vez que vuelvo pues la cosa todavía era peor que antes. La situación, digamos, para la población es muy complicado, hay restricciones de todo tipo, escasez de alimentos, incluso si uno tiene el privilegio de disponer de dólares o lo que es el peso convertible ahí. Incluso hay poca cosa que comprar de momento. Fruta es prácticamente inexistente y por lo tanto la población no tiene defensas. Eso significa que hay todo tipo de enfermedades. Me dijo, mira, ha pasado una cosa terrible. Entonces fue en aquel sábado cuando había ese terrible accidente de un autobús que estaba cruzando por una vía de tren. Y en Cuba, pues los vías de trenes, pues no hay barreras. Entonces, el autobús paró, había un fallo de motor y paró exactamente encima de la vía cuando un tren se acercaba. Entonces, el tren ya no podía parar y pasó lo inevitable, pues el tren se llevó por delante el autobús con el resultado de, no sé, 50 o 60 personas muertas. El resto del día pasamos prácticamente en la morgue de la ciudad de Manzanillo y había, os podéis imaginar, todo tipo de tragedias personales. Lo que me ha quedado en la mente es la muerte de la esposa y de un hijo de un pastor de una iglesia bautista ahí. Y fue algo tremendo cuando